en la mañana de hoy agradecer al Señor por todo, ¿verdad? El bien que Él trae a nuestras vidas. Y quisiera tratar un tema que lamentablemente no se habla mucho hoy. El enemigo ha logrado encaminar a la sociedad a través de la frustración, del desengaño, de la tristeza. Viene una epidemia y todo el mundo se concentra en la epidemia. Viene una crisis financiera, todo el mundo se concentra en la crisis financiera y nosotros los cristianos no estamos excluidos de esa situación. Es decir, vivimos en un mundo que no es diferente al mundo de hace muchos años. Simplemente que ahora estamos mejor conectados y lo que va poniendo un atenuante es el desarrollo de la ciencia en el mundo que vivimos hoy, el mundo de la tecnología, el mundo digital. Y a pesar de que la ciencia ha ayudado al hombre, también le está haciendo un daño grande. Pero lamentablemente hoy no escuchamos mucho hablar sobre el cielo. Hablamos mucho sobre lo que vivimos debajo del cielo y las consecuencias de vivir debajo del cielo sin Dios o con Dios. Pero lamentablemente no se escucha mucho, no hablamos mucho. Y no pensamos mucho en el cielo. Estamos demasiado concentrados en las circunstancias, en cómo salir o cómo evadir o cómo confrontar las circunstancias. Y muchas veces no estamos dándonos cuenta que estamos detrás de tránsito, estamos traficando a duras penas en este mundo, pero hay un final, ¿verdad? Glorioso para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos aquí creemos en el cielo? Amén. ¿Cuántas veces pensamos en el cielo? Casi nunca. Porque pensamos en el cielo, pero sabemos que para llegar al cielo hay que morirse, hay que ver, entonces nadie quiere morirse, entonces tenemos una lucha que descartamos eso, ¿verdad? Pero qué belleza, inclusive el apóstol Pablo dijo en una oportunidad que era mejor estar con el Señor. Él visualizó el final y el premio que hay para aquellos que confían en el Señor, aquellos que confiamos en el Señor. Entonces el título para la palabra del Señor en esta mañana es ¿el cielo una utopía o una realidad? ¿Por qué? Porque una utopía es un proyecto o es una ideología, es un pensamiento que desarrolla ideas no alcanzables. O sea que todo está en una ilusión de que vamos a lograr cuando el que lo está proclamando está convencido que no lo puede alcanzar. Allá en Cuba, cuando éramos nosotros jóvenes, nos enseñaban que íbamos a hacer, que desde la posición de autoridad de gobierno se iba a lograr un hombre nuevo. Y se desarrolló toda ideología y nosotros estamos mirando hoy, después de tantos años, qué clase de hombre nuevo se ha logrado, ¿verdad? El hombre está más dañado que hace 60 años atrás. Es decir, que lo que se ha logrado es una sociedad completamente que atenta contra sus propios valores, contra su propia existencia. Y nosotros sabemos que el hombre nuevo sin Dios es una utopía. O sea, podemos hablar de los ricos contra los pobres, pero nunca vamos a poder solucionar el problema. Porque cuando los pobres llegan a ser ricos, se convierten en más sinvergüenza que los ricos que habían antes. Entonces, el problema es el hombre y sobre todo en su relación con Dios. Entonces, el cielo, hay un coro muy viejo que nosotros cantamos que se llamaba El cielo es un lugar maravilloso, lleno de paz, lleno de gozo. Y cantamos eso y nos deleitamos, pero con el tiempo ya no se habla del cielo. Se está hablando de, por una parte, los pseudoapóstoles, que todo el beneficio es material aquí en la tierra, vas a ser rico, vas a ser millonario, vas a prosperar, y entonces le están mutilando a las personas. Por eso yo creo que es una enseñanza que favorece al espíritu del anticristo y no a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que todas las cosas aquí pasarán, todo aquí pasará, solo permanecerá el que hace la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer efectivamente que el cielo no es una utopía, el cielo es una realidad que está preparada por el mismo Señor para todos aquellos que seguimos al Señor, que creemos que donde Él está ahora, nosotros vamos a estar. Y quiere decir que donde Él está ahora es un lugar mejor que en el que estamos nosotros ahora. Y debemos anhelarlo, debemos
desearlo en lo más profundo de nuestro corazón. Quiere decir que tenemos la convicción por nuestra propia experiencia que estamos avanzando, que estamos entrando en años, que nos estamos poniendo viejos, que nos estamos enfermando, pero sabemos que esa frustración que comienza a llegar al hombre en el ocaso de su vida, a nosotros no nos afecta, porque tenemos la convicción plena que hay un lugar maravilloso, hay un lugar precioso que espera por nosotros y que lo preparó el Señor que nos ama. No hay ningún detalle para nuestro beneficio que allí falte. ¿Cuánto podemos decir amén? Todo lo que el hombre, todo lo que el ser creado por Dios necesita, en todos los sentidos, inclusive en los sentidos que no hayamos descubierto, inclusive en las necesidades que nosotros no nos hayamos percatado de ellas, para todas ellas, en ese lugar está todo disponible para nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, algo muy bien en nuestra mente. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros, para ustedes que van a seguir mi camino. Mi camino es un camino de cruz, mi camino es un camino de esfuerzo, de sacrificio. Mi camino es un camino que va a llevarte con la cruz sobre ti, pero va a haber una recompensa, porque siempre creemos que nunca el precio es mayor que la recompensa, porque el precio fue la muerte. Sin embargo, la recompensa fue la resurrección y la promesa de una vida eterna con el Señor allá en los cielos. ¿Habrá algo superior a eso? No hay nada más grande, no hay nada más precioso que eso. Entonces, hablar del cielo es una necesidad. Hablar del cielo es importante que entre nosotros sepamos que a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar de la insuficiencia en la cual nosotros nos involucramos en la vida, sí hay una proyección hacia el futuro, sí hay un lugar maravilloso que Dios tiene reservado para nosotros. No es una utopía, porque en el camino de la vida vimos que Dios no nos faltó. En el camino de la vida vimos que Dios nos sostuvo. Vimos que Dios nos abrazó con su gracia y Él no nos faltó. Él fue más que suficiente. Entonces, debemos entender que el cielo es la casa de nuestro Padre Celestial. Y esa es la casa que está preparada, cada morada, lista para cada uno de aquellos que tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Allí dice que hay una piedrita, dentro de esa piedrita hay un nombre, que ya no se llamará más Enrique, no se llamará más Albertico, no se llamará más el nombre que tenemos, que cuando ese nombre suene en el cielo, nosotros vamos, ese soy yo, porque nuestro Papá Celestial, desde la eternidad, puso un nombre para todos, ¿verdad? Los que creímos en el precioso y glorioso sacrificio de Jesucristo en la cruz. El diablo te pinta un panorama del futuro oscuro, porque es el único que puede pintar. Claro. El único panorama que Satanás puede presentarle a esta humanidad es una debacle, es que esto se va a destruir, es que esto va cada día de mal en peor, las economías se van a hundir, el Dow Jones se va al piso, todo lo que hoy hace que el mundo sea sustentable se va a destruir. Es un mensaje que el que se pone a oírlo de verdad que se tiene que erizar los pelos. Pero el diablo no puede ofrecer más que eso. Entonces nosotros los cristianos, nosotros los que creemos en la Biblia, sabemos que el final es así para el diablo y sus seguidores. Pero para los hijos de Dios hay una morada. Hay una morada en la realidad de donde emana esta realidad antes de ser quebrada. Porque la realidad que existe, que vemos hoy, la realidad objetiva en la que vivimos hoy viene de lo que se ve, viene de lo que no se ve. Quiere decir que lo que se ve se contaminó por el pecado, pero de donde vino, lo que es de donde no se ve, ahí el pecado no contaminó. Quiere decir que por eso definimos que es un lugar precioso, un lugar maravilloso, que por la fe no necesitamos saber cómo es el cielo. Lo que necesitamos es tener fe para llegar al cielo. Ese es el problema, que hay gente que empiezan a dibujar, y vamos a ver en esta mañana de una manera rapidito, porque es un tema muy grande, es un tema muy maravilloso, pero sí es un tema que debemos
por lo menos hoy, comenzar a pensar en este aspecto. Es decir, que aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, vamos a tener una lectura, porque yo siempre creo que la palabra de Dios debemos leerla, porque en la palabra de Dios hay poder, porque la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, porque la palabra de Dios controla nuestra mente, puede controlar nuestros pensamientos, porque por la palabra de Dios aún nuestro cuerpo puede ser sano, porque por la palabra de Dios creemos que vamos a ir a ese lugar que Dios preparó para nosotros. Y la evidencia está en lo que Él hace a través de nuestra vida, en nosotros y por nosotros. Dice ahí en este capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo 1, y vi cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Qué le parece? Dice Juan que lo que permanece no es el cielo y esta tierra, porque este cielo y esta tierra pasarán. Y aquí está asegurándonos esto. Si usted va ahí a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, dice que esta tierra como está pasará con grandes truenos, y los elementos arderán, se fundirán, porque nosotros creemos en cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No me puedo abrazar a lo que pasa. Mírate para que veas. No podemos abrazarnos ni a nuestro propio cuerpo, porque el mismo cuerpo nos va denunciando que estamos pasando de aquí. Yo me abrazo en la fe de Jesucristo, en que pienso que hay un futuro preparado por Dios, que hizo todas las cosas. Ese es el soberano magnífico que nadie le ha visto jamás, pero que nos dio la promesa de que un día por la fe en Cristo lo veremos. Amén. Oiga, qué cosa más. Yo solo espero ese día. Tenemos que cantar ese himno para el otro domingo. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo allí terminará. Todo lo que nos está hoy siendo tedioso en la vida, nos está molestando, todos estos sistemas de gobierno, todos estos políticos corruptos, todos estos que están manipulando con el poder del dinero y con el poder de las influencias y con el poder de la tecnología, haciendo nuestra vida un ácido, nos están batiendo en una licuadora. Nosotros en medio de esa tormenta tenemos esta esperanza. Pobre de ellos, no de nosotros. Ellos dirán, yo tengo dinero, pobre de estos infelices. Pero nosotros podemos decirle, no, pobre de ustedes. Porque ustedes cuentan solo con aquello que termina. Pero nosotros contamos con aquel que nunca termina. Amén. Entonces dice aquí, amados hermanos, algo maravilloso. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es una promesa de una nueva realidad de lo que estamos hablando. Es decir que, aunque no vamos a entrar en aspectos teológicos, en aspectos escatológicos, sabemos que una ciudad literalmente no va a descender del cielo. El libro de Apocalipsis es un libro que habla en términos simbólicos. Está hablando de la venida del Señor, y lo que la venida del Señor está produciendo en la creación. En la medida que el Señor está viniendo, toda suciedad, en la medida que el Señor está interviniendo en este universo, todo lo que está siendo dañado por el pecado está siendo quitado y está siendo transformado a esa nueva realidad. Eso es lo que está queriendo decir este pasaje. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Qué cosa más, qué belleza nos espera. Así que no nos vamos a morir por un diagnóstico, no nos vamos a morir porque nos vamos a morir. Porque mire lo que espera a aquellos que somos hijos de Dios. Tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje que nos garantiza no solo el presente, sino nos garantiza en el futuro. Y el versículo 4, mire qué interesante. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Así que a lo que más le tenemos que es la muerte, allí se acabó. Todos los que entran allí van a tener la misma vida que tiene Dios en los cielos, la misma experiencia maravillosa de la eternidad. Dice, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor. Eso es lo que nos ha seguido a nosotros toda la vida. Siempre hay una razón para llorar. Siempre hay una circunstancia que nos hace sufrir. Siempre hay un elemento que nos quita el gozo del día. Pero dice aquí que todo eso se acabará. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿Qué dice Primera de Pedro 3? Dice Primera de Pedro 3 que nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en perfecta armonía con lo que Dios está diciendo en este pasaje. Pedro, Juan y los apóstoles transmitieron un mensaje divino en palabras sencillas que son perfectamente comprensibles para nosotros. Entonces el cielo no es una utopía, no es una utopía, porque está presentándose con detalles cada una de las bendiciones que aún en este mundo lleno de pecado y de maldad, Dios nos ha dado para que comprendamos que en un mundo donde ya la maldad y el pecado va a ser suprimido por la presencia plena de Dios, vamos entonces a disfrutar una realidad y no una utopía. Amén. Entonces dice aquí, hermano, algo maravilloso, rapidito lo estamos leyendo, y dice que le dijo al escritor, ese es Juan el que está hablando, dice Juan, he aquí, dice que el que estaba sentado le dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, ¿quién se lo dijo? El Señor. Y Juan, acuérdese que este es un éxtasis, esta es una revelación, es como que ahora estemos aquí y el cielo se abre y Dios nos permite ver la película de la historia final de la humanidad y tú escuches la voz audible de Dios diciéndote cada uno de los fenómenos que en ese espacio y tiempo va a ocurrir, cómo va a ser, te lo va a ilustrar, pero tú no estás viendo el cielo. Él te está mostrando porque tú eres parte de aquellos que tienen fe para ver después en el futuro realmente lo que es el cielo. No sé si estamos entendiendo la idea, pero es bueno que lo entendamos. No, Él no está viendo el cielo realmente en el que habita Dios. Él está viendo una ilustración con los elementos que hay en la creación, en la naturaleza, más elevados, para que tengamos una idea de lo grande y maravilloso que está al lado de allá, que necesitamos la fe para poderlo creer que vamos a vivirlo, pero es una sorpresita que tenemos, porque cuando lleguemos allá, entonces vamos a ver realmente que era mucho más que los elementos de esta tierra podían ilustrar. O sea que la ilustración es maravillosa, ¿cuánto más será aquello que tiene Dios reservado, preparado para nosotros? Yo, con el perdón de aquellos que dicen que fueron al cielo y que le dieron la mano a Pedro y que caminaron por las calles de oro, díganme que tuvieron un éxtasis, que tuvieron un sueño, que tuvieron una revelación, pero no me digan que caminaron en el cielo en calles de oro, porque calles de oro es fácil de distinguir, y Pablo hubiera dicho, vi calles de oro, dice, lo que vi, lo que oí yo allí, no es dado al hombre el poderlo, son demasiado inefables, no hay palabra y no hay en la tierra ningún elemento dentro de esta creación que pueda ilustrar o que pueda decir exactamente cómo es el cielo. Eso es simplemente un premio para todos aquellos que creímos que el cielo no es una utopía, sino que el cielo es una realidad. Y le dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y mira a través de tu vida, miremos a través de la historia y veamos que la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y a pesar de los hombres y a pesar de los sistemas, tratando de brindarle al hombre un proyecto sustituto al de Dios, todo ha sido un fracaso. Todo ha sido un fracaso. Entonces, nosotros no podemos sentir la emoción negativa por estar viviendo en un sistema fracasado. Eso no es, ese sistema fracasado no es de Dios. El sistema de Dios es el reino que Él vino a establecer en nuestro corazón, que está muy por encima de un sistema fracasado. Esa es la experiencia que nosotros debemos tener. Es lo que, como el versículo que le gusta mucho a nuestro hermano Eduardo, dice que cuando veamos cuanto más se pone mala la cosa, dice, erguid vuestras cabezas. Podemos levantar la cabeza, no orgullosamente, sino podemos levantar la cabeza, porque cuando tú levantas la cabeza, tienes la capacidad de mirar más allá. Que dice, ¿por qué? Porque vuestra redención está... Levanta la cabeza y mira la que está ahí. Es lo que eso quiere decir, ¿verdad? Así que, hermanos, animémonos y alegrémonos con eso, aun cuando seamos poquitos. Dios no necesitó
a nadie para hacer lo que hizo. Así que aunque sea un poquito, no quiere decir que eso significa que se disminuya a Dios. Y después Dios tuvo no una le... iglesia de 12. Ah, sí. Y después tuvo una iglesia de 12 con un traidor. Con un traidor. Que le dio un beso de la mentira, del engaño. Y entre los discípulos eran celosos y uno quería sentarse a la diestra, otro a la izquierda, hasta que después cada cual fue aprendiendo el lugar que tenían. Y cada líder ha tenido esa experiencia. Amén. Pero lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. No hay quien impida que Dios vaya a hacer lo que hay. Muchas personas, muchos cristianos lamentablemente, que siempre están hablando de las cosas negativas. Siempre están hablando, no hay pastores que sirvan, no, la iglesia hoy está en apostasía, todo es negativo. Y yo digo en mi corazón, cuando lo están predicando lo que Satanás quiere que predique. Porque aun cuando eso sea una realidad, sí hay hombres de Dios consagrados, sí hay una iglesia fiel, sí hay un proyecto que el diablo con toda su maldad no lo ha podido alterar. Sí, Señor. Y el proyecto de Dios sigue hacia adelante. Y la palabra de Dios sigue siendo de luz. Y sigue siendo la palabra que transforma la mente, que transforma los corazones. Esa es nuestra esperanza. Vamos a hablar no de las cosas positivas que la psicología habla. Vamos a hablar de lo que habla la Biblia, que es lo que verdaderamente es positivo. Amén. Entonces dice aquí, hermano, para terminar ya, dice, y me dijo, hecho está. Fíjate que nosotros necesitamos tiempo y espacio para llegar allí. Sin embargo, él define que antes que lleguemos allí, por nuestra limitación de tiempo y espacio, ya está hecho. Es decir, que por eso es que es verdad que para Dios la historia, el futuro ya es historia. Él lo vio, nosotros somos, Él lo vio, Él nos vio a nosotros, ya Él nos vio a nosotros en el cielo. Es decir, que nosotros somos los que tenemos que vivir la vida de fe y de esperanza y de confianza en ese Dios. Dice, hecho está. Y fíjense si lo corrobora, que dice, yo soy el alfa y el omega. Dice, yo soy el principio, yo soy el fin. Quiere decir que yo en ese espacio entre el principio y el fin lo vi todo y ya todo está hecho. Solo lo que tenemos que hacer es tener fe y no dejarnos enredar. Te pones a ver las televisoras, estos desastres de este muchacho matando a estos niños, cosas horribles que tú tienes que saber que es demonio. Tienes que saber que es Satanás. Tienes que saber que son personas que han sido poseídas por el mismo maligno. La Biblia le llama maligno al diablo. Padre de mentira. No hay una razón lógica humana para que ese muchacho haga lo que hizo. Eso es, tiene que estar seguro que eso es Satanás. Coger un arma y tirarle a la cara de un niño. Tiene que ser eso Satanás. ¿Tú no viste la foto del vestido de mujer? Sí, es una cosa asquerosamente diabólico, así y desagradable. Entonces, dice aquí, al que tuviere sed, yo le daré, si me trae 100 pesos, Dios te va a dar 200. Eso es lo que dice ahí. Falta de respeto a Dios y falta de respeto a la Biblia. Por eso ellos están vinculados en el sistema anticristo, del ideal del anticristo. Porque están predicando un evangelio que no se sustenta en la Biblia. Y yo voy a seguir porque me va a trastornar lo que yo quiero decir y no se lo voy a permitir al diablo, pensando en las barbaridades que estos señores hacen. Dice, el que tiene sed yo le voy a dar gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No es un pomito de agua que compras en el supermercado. Yo te voy a dar el agua de vida, es el agua de vida eterna. Es el agua que cuando tú la bebieres, como le dijo el Señor a la samaritana aquel día, yo te voy a dar un agua que tú no vas a tener más sed. Gloria a Dios. Y la pobre mujer venía con su cubito de agua ahí a las 12 días porque antes no podía llegar, porque era la costumbre. Que las mujeres no podían estar en el mismo lugar de los hombres en esa época. Y ella tenía que sacar y pasar el trabajo a mediodía. Dice, me parece que dame Señor de esa agua. Ella sintió la sed. Y es una palabra que nos toca a todos, porque todos en algún momento hemos sentido sed. ¿Sed de qué? De evacuar dudas. ¿Sed de qué? De entender cómo vivimos y el por qué vivimos, la forma en la que estamos. El por qué no entiendo las complejidades de la vida en la cual yo vivo. Eso es sed en el alma. Pero qué bueno que el Señor dice que tiene sed, yo le daré gratuitamente. Lo único que pide el Señor es fe. Yo creo que tú puedes. ¿Qué es lo que atormenta nuestra mente? Lo que sea.
qué es lo que falta, lo que sea, Él nos lo va a dar gratuitamente. Porque aun cuando dejemos este mundo, Él va a estar con nosotros. Llena mi corazón grandemente las palabras del Salmo, en el Salmo 23, dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, cualquier mal que sea, porque tú estarás conmigo. Por eso dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todos estos pastores que se creen los bárbaros, ellos, cuando tú crees en esos pastores, entonces el versículo cambia. Fulano es mi pastor y todo me faltará. Pero si es el Señor tu pastor, nada te faltará. Él estará contigo hasta en el día más oscuro de la vida, que es el día de la muerte. Él estará contigo. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Hoy es lo que nos espera. Bueno, vamos a heredar algo que el Padre, ese sí es rico, que ese Padre maravilloso dice, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mío. Un derecho divino que Dios da al hombre que en Él confía. ¿Es el cielo una utopía? Debemos pensar o no en el cielo como una realidad. Debemos animarnos en medio de las adversidades y priorizar eso, priorizarlo como una realidad en nuestro interior y vivir con esas ansias de estar en el lugar maravilloso que el Cristo nos fue a preparar. Por eso los primeros apóstoles no les dio miedo morir. Por eso la primera iglesia, como hablamos esta mañana, hasta el siglo III y después, todo lo que pasó 12 siglos después, que murieron millones de cristianos, no negaron su fe. ¿Por qué? Porque tenían la convicción de que el cielo no era una utopía, el cielo era una realidad. Los ateos, los liberales, los modernistas, los teólogos que no son cristianos, pueden argumentar lo que quieran. Y ese trueno indica que lo que estamos diciendo es palabra de Dios. Entonces, dice aquí ya para ir finalizando, porque si el Señor nos indica que acabamos, estamos acabando ya. Entonces, para finalizar, dice que hay una esperanza gloriosa. En el versículo 8 dice, pero los cobardes, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es que no se va a quedar así, que nosotros no vamos para el cielo, pues todos van para el cielo, no. Hay quienes no van para el cielo. Los que creen que el cielo es una utopía son los que van para el infierno, ¿entiendes? Y dice aquí que es la muerte segunda. La muerte segunda, nosotros nacimos muertos en nuestros delitos de pecado, pero la persona que muere sin Cristo, esa es la segunda muerte, ¿entiendes? Entonces, yo les invito, para no hacer más extenso, que lean todo este capítulo 21 cuando lleguen a su casa y el capítulo 22. En el versículo 27 dice, no entrará en ella, en esa ciudad maravillosa, cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. La sangre, o sea, con lo que está escrito nuestro nombre en el libro de la vida, para ilustrarlo, es con la sangre de Cordero. Ahora, mi nombre que está en ese, cuando yo leo el nombre, está escrito con la tinta de la sangre de Cordero. Ahí no va a entrar nada que no sea puro y perfecto. Ahí no va a haber un político, ahí no va a haber nadie corrupto. Ahí todo va a ser limpio como el cristal. Y el versículo, en el capítulo 22, versículo 3 dice, y no habrá maldición, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Qué cosa más interesante es. ¿Tú sabes lo que vamos a ver el rostro a Dios? Hasta hoy dice la Biblia, a Dios no lo ha visto nadie. Jamás. Excepto algunos tontos que se atreven a decir que sí, que fueron allá y le abrazaron y eso. Dice, y verán su rostro. Quiere decir que si verán su rostro, significa que hasta ahora nadie le ha visto. Y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche. Y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni del sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Se acabó la muerte. Se acabó el dolor. Porque todo lo que produjo eso fue el pecado. Y al ser eliminado el pecado, entonces volvemos
al lugar donde el Señor nos hizo la promesa de la vida eterna. Para terminar, dice, he aquí yo vengo pronto, versículo 12, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio, o sea, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Quiere decir que el que es lavado es el que entra a esa puerta. El que no ha sido lavado no podrá entrar ahí. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos anime, que tenemos un futuro luminoso. Yo concluyo diciendo, los únicos que podemos hablar de futuro somos nosotros. Los científicos no pueden hablar de futuro porque lo que hay es una explosión atómica. Pero nosotros, los hijos de Dios, sí podemos hablar de futuro. Y es el futuro glorioso, es el futuro luminoso que hay preparado para todos aquellos que creemos y confiamos en el Señor. Que Dios le bendiga en el deseo de nuestro corazón.